En pleno corazón de Lisboa, en una Europa aún envuelta en sombras medievales, vino al mundo un niño cuyo porvenir nadie podría haber anticipado. Su nombre era Fernando de Valois, aunque con el tiempo sería recordado con otro, San Antonio de Padua. Su vida no solo marcó una transformación interior profunda, sino que dejó una huella imborrable en millones que aún, siglos después, pronuncian su nombre con devoción. Pero su camino no comenzó entre milagros ni multitudes. Todo arrancó con una niñez llena de interrogantes y una sed espiritual que parecía no tener fin. Una infancia marcada por inquietudes. Fernando nació en 1195 en Lisboa, dentro de una familia noble que tenía grandes expectativas para él. Desde pequeño mostraba señales de que era distinto. Mientras otros niños jugaban en las calles, él se refugiaba en la quietud de una pequeña capilla cercana, embelesado con los santos y los rituales sagrados. Su entorno familiar, profundamente religioso, influenció su mirada hacia la fe. Desde muy temprana edad, formulaba preguntas que dejaban perplejos a los adultos. En una ocasión, al escuchar la historia de un mártir, preguntó con sinceridad cómo alguien podía amar tanto a Dios como para entregar su vida. A los 10 años ya se sumergía con entusiasmo en las lecturas de las Escrituras y los antiguos pensadores cristianos. Su espiritualidad no era solo reflexión, también se hacía visible en su compasión hacia los necesitados. Pese a todo, su familia esperaba que su destino siguiera los caminos del prestigio y la riqueza. Pero él ya sentía que su vocación lo llevaría en otra dirección. Y cuando llegó a los 15 años, eligió dejarlo todo e ingresar al monasterio de los canónigos regulares de San Agustín. 2. Monasterio, escuela de fe y sabiduría. La vida monástica no resultó sencilla. Fernando pronto descubrió que el sendero espiritual exigía renuncias, esfuerzo y constancia. Pero su pasión por aprender lo empujó a profundizar en teología, filosofía y en la palabra de Dios con un fervor que lo distinguía de sus compañeros. A menudo pasaba largas horas en la biblioteca, inmerso en reflexiones profundas. A pesar de su dedicación, en lo más hondo de su ser sentía que algo le faltaba. No bastaba con estudiar o rezar, anhelaba vivir su fe de forma más plena y tangible. Ese anhelo creció al conocer historias sobre una nueva orden que empezaba a expandirse, los franciscanos. Inspirados por San Francisco de Asís, llevaban una vida austera, predicando en caminos polvorientos, despojados de todo, entregados al servicio de Dios. Fernando se sintió profundamente tocado por ese estilo de vida, aunque no estaba aún preparado para abrazarlo. Hasta que un hecho inesperado cambió su rumbo. 3. El ejemplo de los mártires. Un día llegaron a Portugal los restos de 5 franciscanos que habían sido asesinados en Marruecos por predicar su fe. Fernando contempló sus cuerpos sin vida con profundo impacto. Aquellos hombres habían renunciado no solo a sus bienes, sino a la vida misma, por amor a Dios. Esa imagen lo sacudió. La vida cómoda y segura del monasterio le pareció insuficiente. Comenzó a sentir la necesidad de vivir una fe activa, una fe que implicara entrega y misión. Tras un tiempo de reflexión y oración, tomó una decisión radical: dejaría el monasterio agustino para unirse a los franciscanos. En su nuevo camino adoptó el nombre de Antonio, en honor a un ermitaño que lo inspiraba profundamente. Este gesto simbolizaba su nuevo comienzo. 4. Un viaje que cambió su destino. Su ingreso a los franciscanos estuvo guiado por un propósito firme: llevar la palabra de Dios a tierras lejanas, incluso si eso significaba afrontar el martirio. Quería predicar en África, siguiendo el ejemplo de aquellos mártires que tanto lo habían marcado. Pero apenas comenzó su travesía, una grave enfermedad lo debilitó. La fiebre lo dejó casi sin fuerzas, obligándolo a desistir de su misión. Con el corazón herido, aceptó regresar a Europa para recuperarse. Sin embargo, la providencia tenía otros planes. En medio de la travesía de retorno, una tormenta desvió la embarcación. El mar lo llevó hasta las costas de Sicilia, en Italia. Allí, debilitado pero aún con esperanza, fue recibido por una comunidad franciscana. Ese desvío, lejos de ser un obstáculo, lo llevó a descubrir un nuevo rumbo. Fue en ese lugar donde escuchó por primera vez sobre San Francisco de Asís, y algo en su interior se encendió con fuerza renovada. 5. Frente a frente con Francisco. Mientras se recuperaba, Antonio fue descubriendo más sobre la misión franciscana y sobre la figura carismática de su fundador.
El encuentro que definiría su vida ocurrió durante una gran reunión de hermanos en Asís, donde Francisco estuvo presente. Antonio, fiel a su humildad, pasó casi desapercibido. Pero cuando tuvo la oportunidad de hablar con Francisco, éste percibió en él una llama ardiente, sabiduría, pasión y entrega. Francisco le dio su bendición y lo animó a seguir adelante. Desde ese momento, Antonio sintió que había encontrado no solo a un guía espiritual, sino a alguien que encarnaba el tipo de vida que él también quería vivir. Se hizo un don inesperado. A pesar de este encuentro, Antonio siguió llevando una vida sencilla dentro de la orden. Ayudaba en lo que se necesitaba, sin buscar protagonismo. Nadie imaginaba el talento que escondía. Durante una ceremonia conjunta entre franciscanos y dominicos, ocurrió un imprevisto. No había nadie asignado para predicar. Alguien mencionó a Antonio, aunque con escepticismo, pues era conocido por su silencio y reserva. A falta de otra opción, le pidieron que hablara. Y cuando lo hizo, ocurrió algo sorprendente. Su voz clara y firme llenó el lugar. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual y conocimiento, cautivaron a todos. Ese día, quienes lo escucharon comprendieron que estaban ante alguien especial. Había estado en silencio, pero no vacío. Dentro de él, Dios había sembrado un don extraordinario, que por fin florecía ante los ojos del mundo. La misión del predicador. Su habilidad para comunicar el mensaje divino no provenía únicamente del conocimiento adquirido en sus años de formación, sino de un don particular que Dios había depositado en él. Reconociendo ese talento, los superiores de su comunidad le asignaron una nueva tarea: llevar la palabra a diversas regiones, compartiendo el Evangelio con quienes quisieran escuchar. Así comenzó una etapa diferente en su vida, la del mensajero itinerante. Antonio emprendió un recorrido por pueblos y ciudades, entregándose a su nueva responsabilidad. Su palabra congregaba a todo tipo de personas, desde campesinos sencillos hasta figuras de gran estatus. Sin embargo, lo que más conmovía no era solo su capacidad para hablar, sino la autenticidad de su vida. No predicaba sobre pobreza y humildad desde la teoría, sino desde la práctica. Compartía todo lo que poseía con quienes pasaban necesidad y dedicaba largas horas a escuchar a quienes deseaban reconciliarse con Dios. Su cercanía con los desfavorecidos era tan profunda, que muchos comenzaron a conocerlo como el predicador del pueblo. Sus mensajes, llenos de amor y verdad, inspiraban cambios reales. Muchos que lo escuchaban decidían dar un giro radical en sus vidas, alejándose del pecado para acercarse a Cristo. Aún así, Antonio no se atribuía ningún mérito, sino que siempre recordaba que todo provenía de Dios, a quien servía con humildad. La verdad revelada por un niño. Con el paso del tiempo, su figura fue ganando renombre dentro de la orden franciscana. Ya no era aquel fraile desconocido, sino un referente espiritual cuya fama crecía en cada rincón donde predicaba. Pero más allá de su sabiduría, comenzaron a rodearlo hechos extraordinarios que reflejaban la presencia de lo divino en su vida. Allí donde iba, las personas lo buscaban no solo por guía, sino también con ruegos desesperados, enfermos, personas empobrecidas, familias en conflicto. Y entonces, empezaron a ocurrir sucesos difíciles de explicar. Uno de los más recordados fue el de una viuda angustiada, víctima de una grave injusticia. Un hombre influyente en su aldea negaba ser el padre de su hijo, manchando su honor y dejándola aislada. Desesperada, la mujer acudió a Antonio. Él, al escucharla, sintió profundamente el peso de aquella situación y, como siempre, buscó la guía divina. Elevó una oración, pidiendo que la verdad fuera revelada y la dignidad de la mujer restaurada. Entonces, con el niño en brazos, lo miró con ternura y proclamó que el pequeño hablaría. La multitud quedó asombrada. El niño, que aún no sabía hablar con claridad, señaló al hombre que acusaba a su madre y dijo: «Ese es mi padre». El silencio se apoderó del lugar. Avergonzado, el hombre admitió la verdad. La comunidad que antes había rechazado a la mujer, ahora la miraba con respeto. El suceso no solo aclaró un conflicto, sino que renovó la fe de todos los presentes. La justicia restaurada por un milagro. En otro lugar donde Antonio predicaba, un hombre fue acusado de asesinato. Aunque los testigos lo señalaban, las pruebas eran débiles. Aún así, el juez parecía decidido a condenarlo. La familia del acusado,
Desesperada, pidió ayuda al fraile, quien se presentó ante el tribunal defendiendo la inocencia del hombre. El juez, escéptico, no quiso escuchar. Fue entonces cuando Antonio hizo un pedido que dejó a todos atónitos: pidió que trajeran el cuerpo del fallecido al juicio. Aunque parecía insólito, su palabra tenía peso, y así se hizo. Al tener el cadáver presente, Antonio oró intensamente, pidiendo que la verdad prevaleciera. Ante el asombro general, el muerto abrió los ojos y habló, declarando que el hombre acusado no era responsable de su muerte. Luego volvió a su descanso. El juez, conmovido y sin palabras, absolvió al acusado. Nadie olvidó ese día, en el que la fe y la justicia se unieron en un milagro evidente. La presencia en dos lugares a la vez. Entre los sucesos más sorprendentes en la vida de Antonio, destaca uno que desafía toda lógica: su presencia simultánea en dos sitios distintos. Durante una intensa jornada de predicación, en una ciudad lejana, una necesidad urgente surgió en su comunidad de origen. Se requería su presencia de inmediato, pero las distancias hacían imposible su regreso. Y sin embargo, mientras continuaba hablando con devoción a la multitud, los hermanos de su comunidad testificaban que Antonio también estaba con ellos, ayudando a resolver el asunto que requería su atención. Nadie entre los fieles que lo escuchaban notó interrupciones ni ausencias. Mientras tanto, en su comunidad, se maravillaban de su inesperada aparición. Más tarde, cuando le preguntaron cómo había sucedido, Antonio simplemente dijo que todo era obra de Dios. Aquel fenómeno, conocido como bilocación, fue visto no como una rareza, sino como una señal del compromiso absoluto de Antonio con su vocación. El milagro del pan compartido. En tiempos de escasez, una pequeña aldea se vio golpeada por el hambre. Las familias, sin recursos ni esperanzas, acudieron a Antonio, quien era conocido no solo por su espiritualidad, sino también por su compasión. Aquel día, una multitud de rostros hambrientos se reunió a su alrededor, buscando consuelo, alimento y fe. Antonio, al ver tanta necesidad, no quiso que regresaran con las manos vacías. Preguntó cuánta comida quedaba. La respuesta fue desalentadora: unos pocos panes, insuficientes para alimentar a tantos. Sin embargo, confiando plenamente en Dios, bendijo los panes y pidió que se distribuyeran entre todos. Milagrosamente, cada persona recibió alimento. Nadie se quedó sin comer. Pero más allá de los cuerpos saciados, lo que aquel día se multiplicó fue la esperanza. Ese acto sencillo pero lleno de fe fortaleció el espíritu de una comunidad entera, recordándoles que donde hay confianza en Dios, nunca falta lo esencial. Multiplicación de los panes, un milagro de abundancia divina. Al principio, con cierto escepticismo, comenzó a distribuir los panes entre la gente. Lo que sucedió a continuación fue asombroso: los panes no disminuían. Cuanto más compartían, más panes aparecían. Las personas, sorprendidas, fueron testigos de cómo esa pequeña provisión se transformaba en un banquete para todos. Nadie se quedó sin alimento, y los rostros se llenaron de alegría y gratitud. No solo habían recibido sustento físico, sino también una clara señal del amor y la intervención de lo divino. Para Antonio, este hecho no fue simplemente un gesto de generosidad, sino una profunda enseñanza de confianza. Él recordó que, incluso en los momentos más difíciles, Dios permanece junto a sus hijos. El milagro de la mula, una prueba de fe inquebrantable. En una época en la que muchas verdades eran puestas en duda, Antonio enfrentó una situación que pondría a prueba su fe y la de todo un pueblo. Un hombre, conocido por rechazar abiertamente la doctrina cristiana, negó la presencia de Cristo en la Eucaristía, acusando a los creyentes de adorar pan ordinario. Antonio, con serenidad, intentó dialogar con él, pero el hombre, desafiante, propuso una prueba insólita: dejaría a su mula sin alimento durante 3 días, y al cuarto, colocaría heno fresco frente a ella. A la vez, Antonio presentaría el Santísimo Sacramento. Si el animal prefería arrodillarse ante la Eucaristía en lugar de comer, él abandonaría su escepticismo. Antonio aceptó con humildad. Cuando llegó el momento, una gran multitud se congregó para observar. El animal, visiblemente hambriento, fue llevado al centro de la plaza. De un lado estaba el alimento, del otro el sacramento sostenido por Antonio. Entonces ocurrió algo extraordinario. La mula, lentamente, se acercó al Santísimo y, ante la mirada incrédula de todos,
se arrodilló con reverencia. Ignoró por completo el heno. El asombro se apoderó de los presentes y el hereje, cumpliendo su palabra, abandonó sus antiguas creencias. Este suceso no solo reafirmó la verdad de la presencia divina en la Eucaristía, sino que reavivó la fe de todos. Antonio lo vivió no como una victoria personal, sino como una manifestación del poder de Dios, que puede tocar incluso los corazones más endurecidos. El desgaste físico, una vida entregada sin reservas. Con el paso del tiempo, los años dedicados sin descanso al servicio de Dios comenzaron a reflejarse en el cuerpo de Antonio. Aunque su espíritu seguía encendido con el mismo fervor, su salud se iba debilitando. Dedicaba cada jornada a la oración, la predicación y el auxilio a los necesitados, sin importar el cansancio. Su figura era buscada por personas de todas las clases sociales, desde campesinos hasta figuras eclesiásticas. Sin embargo, la fama no alteró su humildad ni su voto de pobreza. Para Antonio, el agotamiento era una ofrenda más que lo acercaba al sufrimiento de Cristo. A pesar del deterioro físico, su voz no perdía fuerza ni pasión. Incluso en sus momentos más frágiles, hablaba con una intensidad que conmovía profundamente. Pero su cuerpo no podía continuar ese ritmo para siempre. Reconociendo su fragilidad, buscó refugio en un pequeño convento cerca de Padua, rodeado por la calma de la naturaleza, con la esperanza de recuperar energías. No obstante, las personas lo seguían incluso allí, deseando su guía o una simple bendición. Aunque debilitado, no podía rechazar la fe de quienes se acercaban. Sus compañeros notaban cómo su salud se desvanecía lentamente. Su rostro demacrado hablaba por sí solo. Sin embargo, él jamás se quejaba. Estaba convencido de que cada alma guiada hacia Dios justificaba cualquier sacrificio. Para él, ese amor lo consumía pero también lo sostenía, y estaba decidido a entregarse hasta el último aliento. El último sermón, palabras que marcaron un final sagrado. El deterioro físico de Antonio era evidente. Aunque su cuerpo estaba agotado, su interior permanecía iluminado. A pesar de las recomendaciones de reposo, él decidió subir al púlpito una vez más. Sabía que su tiempo era breve, pero deseaba cumplir hasta el final su misión espiritual. Una tarde tranquila, se presentó ante una multitud que aguardaba en silencio. Aunque su voz parecía frágil al principio, pronto se llenó de la fuerza de siempre. Cada palabra resonaba como un testamento viviente de su entrega, su amor a Dios y su sacrificio constante. Habló con fervor del reino celestial, recordando que las verdaderas riquezas no se hallan en lo material, sino en la compasión, el amor y la justicia. Instó a los presentes a buscar a Dios, y todo lo demás les sería dado. El silencio que reinaba durante su predicación reflejaba la profunda emoción de los oyentes. No estaban solo escuchando un sermón, estaban presenciando el testimonio final de un hombre que había consagrado su vida al bien. Muchos lloraron, pues intuían que esas palabras serían las últimas. Y así fue. Al terminar, fue ayudado por sus hermanos de comunidad, mientras su rostro reflejaba una paz serena, había cumplido su propósito. La partida de un santo, un alma que regresa a Dios. Pocos días después de aquella última predicación, Antonio comenzó a prepararse para el encuentro definitivo con su Creador. En un modesto cuarto del convento de Arsella, rodeado de sus hermanos franciscanos, pasó sus últimos momentos en profunda oración. Su cuerpo estaba débil, pero su expresión irradiaba serenidad y gozo espiritual. Cuando sintió que su hora llegaba, pidió recibir los sacramentos. Luego, con voz suave, recitó una de sus oraciones más queridas, elevando su mirada al cielo. Entre sus últimas palabras, se escuchó claramente: «Veo a mi Señor». Fue en ese instante cuando su alma, llena de entrega y amor, abandonó este mundo para unirse al Eterno. La noticia de su muerte se esparció con rapidez, y la tristeza cubrió toda la región. Personas de todos los rincones se acercaron para despedirse del hombre que en vida fue un faro de esperanza. Su cuerpo fue trasladado a Padua, donde sería sepultado, pero su santidad ya era evidente para todos.